Hello guys and welcome back to class today. Estamos aquí de nuevo, listos para nuestra clase, listos para empezar esta semana con una clase gratis con Open English. Hello everyone. All right, si estás aquí, cuéntame aquí en los comentarios. Let me know if you are here in the comments. All right, got a few people joining on Facebook and YouTube and Instagram. Cuéntame qué tal tu fin de semana. Well, it's Monday again. That weekend was super quick, but let me know, how was your weekend? Tell me in the comments. Let me know here in the comments if you are connecting for the first time. Cuéntame aquí en los comentarios si estás conectando aquí por la primera vez. Hello. All right, Emileni, hello. Vanessa, nice to see you. Jacqueline, welcome back. Okay, Angelita, hello. Where are you guys from? Tell me in the comments. How's it going? It's going well. I hope everything is going well with you guys. We've got Spain connected here. Hello, Spain. Piero, hello. All right. Adolfo from Nicaragua. Nice to see you. All right, Cariabe. All right, had a great weekend. Thanks for asking. Glad you had a good weekend. Ricardo's back with us. Nice to see you here, Ricardo. Primera vez. Excellent. Ya tenemos varias personas que están conectando aquí por la primera vez. Entonces, para que ustedes sepan, esta clase es una clase gratis con Open English. Tenemos estas clases gratis todos los días de la semana, de lunes a viernes. Esta semana, no quiero romper corazones, pero Chris está de vacaciones, entonces esta semana van a tener clases conmigo todos los días. Hoy tenemos esta clase ahorita, y en la tarde tenemos la segunda clase. Entonces, activa tus notificaciones para no perder ninguna clase aquí gratis. Y recuerda que también tenemos una plataforma interactiva con clases en vivo donde puedes practicar hablar en inglés, que es súper importante durante como el proceso de aprendizaje, donde tú puedes practicar con profesores nativos 100% online. Entonces, si necesitas más información sobre los precios, las promociones que tenemos en este momento, por ejemplo, tenemos 60% de descuento en las clases en la plataforma de Open English. Entonces, para más información, envía la palabra profe aquí en los comentarios. P-R-O-F-E en los comentarios. Profe here in the comments for more information. All right. Ok, Gabriela says, ya estoy haciendo el curso. Me gusta, pero me resulta bastante difícil. Gabriela, si estás recién empezando con el inglés, eso puede ser como... Sí, un poco difícil, y no solo difícil, yo digo, por como el tema de aprender inglés, sino que es como organizar literal todo tu horario y buscar como tiempos y ajustar varias cosas. Pero me alegra mucho de que estés aquí con nosotros en Open English. So today we are going to talk about the difference between slang, idioms, and phrasal verbs. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre la jerga en inglés, modismos en inglés y verbos frasales en inglés. Yo creo que muchas personas sufren por estas expresiones en inglés, entonces hoy vamos a hablar sobre las diferencias. Y también recuerda, si no sabes tu nivel de inglés, puedes tomar una prueba gratis con Open English. Solo tienes que enviar la palabra test en los comentarios, T-E-S-T en los comentarios, para tomar una prueba gratis. So, thank you everyone for connecting. Mi nombre es Maritza, yo soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan, y estoy muy feliz de ver como muchas personas diciendo que están aquí por la primera vez. So, welcome everyone. My name is Maritza. I am from the United States, and I'm so happy to see all of you connected here. All right, so let's get started here. Let me share my screen. There we go. So let's talk about the differences between slang, idioms, and phrasal verbs. Starting with slang. Slang. What is slang? ¿Qué es slang? ¿Qué es como jerga en inglés? So these different expressions in English are all very common. We use these a lot in our
everyday conversation. Usamos muchas estas expresiones en nuestras conversaciones como cotidianas con otras personas, en el trabajo, con amigos. Entonces es muy importante aprender algunas de esas expresiones. Hay como muchas expresiones, miles de expresiones entre jerga, modismos y phrasal verbs. Entonces es importante como empezar a estudiar esas palabras porque uno puede empezar a escuchar más como un nativo de inglés, como más natural en inglés. Y también para entender las conversaciones, porque yo uso muchos modismos en inglés. Voy a poner mis gafas para ver mejor. Yo uso muchos modismos en inglés. Entonces, si estás en una conversación con un nativo de inglés y de repente ellos usan una expresión de slang y no sabes, eso puede ser un poco difícil de seguir esa conversación. So, slang or jerga can be a single word or it can be a group of words used together. Or a group of words used together. So, the difference between slang and idioms or phrasal verbs is that these words in slang often change between generations and it's more trend based. Entonces, la diferencia entre jerga y un modismo o un verbo frasal en inglés es que estas palabras o esas expresiones cambian con las generaciones, cambia con el tiempo y es más como basado en los trends del momento. Entonces, algunas palabras de slang que eran muy común, digamos, en la época de mi mamá, ya no usamos estas palabras o esas expresiones tanto. Slang siempre está cambiando, siempre está cambiando. De hecho, yo aprendí este año algunas palabras de slang que yo ni siquiera sabía qué era, pero ya es una cosa de jóvenes. Entonces, estas expresiones de slang son más como informales. So these slang expressions are more informal. So informal. We should really never use these in formal conversations. For example, we shouldn't use them when we're talking with our boss or when we're writing an email, or maybe you're just meeting your partner's parents for the first time. I wouldn't use slang in the conversation. Yo no usaría estas expresiones si yo estoy conociendo a mi suegra por la primera vez o estoy hablando con mi jefe o estoy escribiendo un correo. Son súper informales, pero a la vez son súper comunes. Yes, Lenita, exactly. We can use slang with friends. So here are some examples of some slang words. So number one, riz. Riz. This is to say that someone's charismatic. Para decir que alguien es como muy sociable, muy chévere, que tiene buena vibra, podemos decir que esa persona tiene riz. We can say this person has got riz. They're really cool, really great with people. They've got riz. All right. Another word. So this one I use a lot, this slang expression, and that is the ick. The ick. Eso es como un poco raro en inglés, pero eso es para describir cuando alguien dice o hace algo que nos da como asco, como medio asco. Pero no tiene que ser como algo muy cochino, sino como una persona que, no sé, pelea con un mesero en un restaurante. Después yo podría decir que, "Ew, no, esa persona me da ick, gives me ick." So, this is just to say that there's something that you don't like about a person. Uh, they just give you a bad feeling. Te dan como mala espina, te da como asquito. We can say this is the ick, the ick. All right. Another slang word would be chill. So I would say, like, let's go chill and let's go have a cup of coffee and chill. Or I like to just chill with my friends on the beach. Chill es como estar relajado, es como relajarse. O una persona puede ser como también super chill. Por ejemplo, my mom is so chill. She lets me have my friends over
whenever I want. Mi mamá está muy relajada. Ella le encanta tener como mis amigos en la casa. She's chill. So that's another example of a slang word. Or another one that my best friend always uses, otra palabra de slang que mi amiga siempre usa es bougie. Bougie. Eso es para decir que algo o alguien está como super fancy, super elegante. Es como medio sarcástico, como, whoa, you're super bougie. Wow, look at that. Look at those new glasses. You look real bougie. Eso es como otra palabra para decir como, wow, qué elegancia. Entonces, eso es como súper informal también. So, let me know here in the comments. Let me know here in the comments. Have you heard of any of these slang words before? Cuéntame aquí en los comentarios si ustedes han escuchado estas palabras de slang. Let me know. Tell me here in the comments. Are any of these slang words new for you? Mario, hello, I'm good. How are you? Bad Bunny learned English and Open English. Maybe he should. Tal vez debería aprender inglés aquí con nosotros. Bad Bunny, si estás viendo esta clase, te invito a participar. Okay, Pilar says no, never. Lidio says no. Okay, so, entonces son palabras nuevas. Tal vez. Eso como slang es como un poco difícil porque como les conté, siempre está cambiando. Entonces, por ejemplo, Riz es algo como muy nuevo para mí. Okay, some people are saying yes, some people are saying no. All right, entonces si estás diciendo que no, bueno, toma nota de esas palabras porque son súper comunes, más que todo con los jóvenes en inglés. Okay, Camilita, no. All right, hopefully these are new words. I've just heard chill. Yes, chill is one of those words that has lived for a while, has had a long slang life. Ok, Mario, recuerda, cualquier persona que está conectando en este momento, si necesitas aprender inglés, envía la palabra profe aquí en los comentarios, P-R-O-F-E en los comentarios para que podamos mandar más información. Okay, could you write the word? Wilmar Salceo, si te das como la columna a la derecha, ahí están las palabras en naranja. Dice como example y abajo están los ejemplos con las definiciones. Could you pronounce the example words, please? Yes, of course. So the first one is riz, riz. So to be charismatic, or the ick, the ick. Ooh, I've got the ick. Number 3, chill, chill. And number 4, boo, bougie, bougie. Okay, Richard, that's a good other slang word. Let me see here. So, chuggy is like when something is cool or when something is no longer cool, or something is no longer cool, like you're trying to make it cool. I'm trying to think of an example. People say like, I don't agree with this, but I've heard this example. Going to Bath and Body Works. Ir al almacén de Bath and Body Works y comprar una vela. Que tal vez era algo como chévere en el colegio comprar de esa tienda, pero ahora es como, no sé, muy para adultos o no es tan cool, no es tan chévere. Eso es como chuggy. Eso es como una palabra rara, pero es como hacer algo que era cool en el pasado, pero ahora no tanto. Okay, great question. Where am I from? I am from Michigan. I am from the United States. All right. Could you say examples of slang in English? Jacqueline, these examples here on the screen are all examples of slang words. We have lots of different slang words in English. All right, then. So let's talk about idioms. What is an idiom? I'm going to drink some water first. Okay. So, Juan Carlos, no te preocupes, voy a subir esta clase después al perfil tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram. Entonces, esta clase sí va a quedar grabada. So, idioms. Idioms are non-literal
expressions. So these are complete phrases. Con la jerga a veces son como frases, pero suele ser como más palabras. Idioms o modismos son expresiones que es un poco más completa la frase, que tiene un significado diferente al significado literal. Recuerda que idioms no se puede traducir literalmente. Son expresiones, pero si tú pones esa expresión en Google Translate, a veces te va a botar como la traducción literal y no va a tener mucho sentido. So, okay, Richard. Richard's got another example of slang here. Ghosted. To ghost someone es como, por ejemplo, si estás saliendo con alguien y te deja de hablar, y te dejan como en silencio, nunca habla contigo otra vez. Eso es como ser ghosted. To ghost someone es como dejar de hablar con alguien con quien estás como medio saliendo. Okay, so idioms are non-literal expressions that are different from the literal meaning. These can be used both informally and formally. Entonces, con los modismos es como un poco diferente que las palabras de slang en inglés, porque son palabras o expresiones que podemos usar en un correo, con el jefe, con los amigos. Son como expresiones que no son tan informales ni muy formales. Es como muy normal usar esas palabras. Okay. Let me see here. Se le envía, ¿cómo puedes escribir? Recuerda, puedes enviar la palabra profe para más información sobre el proceso de inscripción. Okay, so, an example of an idiom. Un ejemplo de un idiom, un modismo en inglés sería to feel like a fish out of water. To feel like a fish out of water. Si estás conectando en este momento a nuestra clase, estamos hablando de la diferencia entre slang, idioms, phrasal verbs en inglés. The difference between slang, idioms, and phrasal verbs. So, to feel like a fish out of water is an expression to say you feel uncomfortable, to feel uncomfortable. Por ejemplo, I went to the new gym today and I felt like a fish out of water. Yo fui al gimnasio hoy y yo sentí como un poco incómodo, que yo no debería estar ahí. Lupe, por ejemplo, is really excited about that idiom. So to feel like a fish out of water is to feel uncomfortable, sentirte incómodo. Or we can say, you need to step your game up. No estamos hablando de pasos, ni de juegos, ni de arriba. Esos son como, esas palabras forman esta expresión nueva. So to step your game up is to work harder or perform better. Eso es como trabajar más duro, eso es trabajar un poco más. Entonces, si yo digo, you need to step your game up at work. Yo quiero decir que necesitas trabajar un poco más duro, necesitas estar un poco más enfocado. You need to step your game up. No estamos hablando literal. Okay, let me see. Let's see, what's my favorite color? Red. Kind of a random question, but red. So here's an idiom here. Lupe is like a fish out of water. Yes, Lupe feels like a fish out of water when she's not with me at all times. Okay, so here's another idiom. To burn bridges. To burn bridges. Este modismo en inglés es como, literal sería como quemar puentes. Pero recuerda que eso no es literal. No podemos traducir esa expresión literal. No estamos hablando de puentes ni de quemar algo. Pues es como más figurativo. So, to burn bridges is to ruin a connection that could help you in the future. Entonces, usa esta expresión en una oración. Cariabe tiene un ejemplo, tienes un ejemplo perfecto. I burned bridges with an
ex-boss, so now I don't speak with her or speak to her. Ok, eso es como dañar la relación con alguien que te puede servir en el futuro. So, an example would be, you shouldn't burn bridges with your old boss. You shouldn't burn bridges with old friends. Una nunca sabe cuándo van a necesitar esa persona, entonces es importante no dañar las relaciones que tienes con una persona. So you should never burn bridges. Burn bridges is another idiom. Okay, I like using slang with everyone and everybody. All right, excellent. Let me see. Any examples of using burning bridges? Have you ever burned a bridge with someone, for example? ¿Alguna vez has dañado una relación que tal vez that could have helped? Estoy pensando cómo traducir eso en español. ¿Que te habría ayudado? Okay. A veces mi español me falla. All right. So, these are all examples of idioms. So these are literal expressions. They're usually longer expressions than just one word of slang or one phrasal verb. So let's talk about phrasal verbs. I think we've got a question here before I start talking about phrasal verbs. I'm under the weather. How do you use it? Okay, Richard, under the weather es un modismo en inglés para decir que no te sientes bien. Te sientes como un poco indispuesto o estás como un poco enfermito. Eso es como to be under the weather. Okay, let me see here. So, phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal verbs are different from slang and idioms. Phrasal verbs in English is a verb with a preposition. A verb and a preposition. So, for example, break is a verb. Break es como romper, es un verbo en inglés. Down. Down is una preposición. Por ejemplo, down. So, I would say romper bajo. ¿Qué significa eso? Eso es un phrasal verb para decir dejar de funcionar. Dejar de funcionar. So, to break down. All right. Oh, we got some comments about under the weather. Lenita says, under the weather, I can't go to work. Very good. Can I use it when I'm sad too? Under the weather. Yes, yo diría que tú podrías usarlo si estás como triste, que es como, sí, sentir como mal, emocionalmente, físicamente, es como estar como blah, under the weather. Okay, so phrasal verbs are verbs with prepositions. So up, down, around, across, up. I think I said up. So some of these phrasal verbs, eso es diferente que los slang, palabras de slang y los modismos, es que los phrasal verbs a veces, solo un phrasal verb puede tener varios significados. Varios significados. Eso es como un poco interesante y un poco difícil. So sometimes phrasal verbs, this one phrasal verb can have different meanings. So, to break down means to stop functioning. Dejar de funcionar también significa como, if I have a breakdown, es como tener un crisis emocional. So, I'm having an emotional crisis. I just had a breakdown after lunch. Yo tuve como un crisis mental después del almuerzo, pero ya siento un poco mejor. So, breakdown can have different meanings as well. Or get up. Get up puede significar to wake up and get out of bed. Get up puede como ser despertarte y salir de la cama. Or get up puede ser que me caí y después me levanté. I fell on the floor or I fell on the ground, but I got up. I got up. So they can have different meanings here. Just remember that phrasal verbs as well
cannot be literally translated. Los verbos frasales tampoco podemos traducirlos literalmente. So, es un poco confuso, pero normalmente es como solo un verbo con una preposición, dos palabras. Okay, let me see here. Yes, Richard. That's a very common verb is get. Actually, we will be doing a class this week all about the verb get. De hecho, vamos a hacer una clase sobre el verbo get esta semana, porque es muy común. Entonces, yo quería preguntarles, ¿qué otras frases o qué otros phrasal verbs conoces? What other phrasal verbs do you know? Espero que muchas personas que están conectados aquí en esta clase van a decirme muchos verbos frasales porque todos los lunes con Teacher Chris tenemos clases de verbos frasales. Pero cuéntame, what other phrasal verbs do you know? Okay, Wendy, very good. Come in. So come in. Como entra, come in. Very good. Look up. Yes. So puede ser como literal, como mirar arriba, pero también puede ser como investigar, averiguar, buscar, to look up. Very good. To get across. Excellent. Very good. Get along. Adolfo Julian. Excellent job. Depend on. Very good. Get up. Depend on. Sort out. Excellent. ¿Tiene algún uso en específico? ¿Cuándo es mejor usar un phrasal verb, un idiom, un slang? Gloria Delgado, esa es buena pregunta. Un slang normalmente es solamente entre amigos. Más que todo, si ustedes están como de chisme, de chismoseando, de slang, es como una conversación muy informal, muy entre amigos, podemos usar esas palabras de slang. Phrasal verbs, no hay como una situación que es mejor usar un phrasal verb o mejor un idiom. Todo depende del contexto de la conversación. Entonces, un idiom, tal vez yo quiero decir, no quiero decir I'm sick. I would say I'm under the weather. Eso suena como I'm sick, puede sonar como, no sé, medio fuerte o que la gente va a empezar a preguntar, pero ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Si yo digo I'm under the weather, es como no siento bien y ya. Y tal vez la gente no te van a preguntar tanto. Es como otras formas de decir palabras. Entonces no hay como un momento mejor que otros, sino todo depende del contexto. Okay, let me see here. Sort out, look at, look forward, get in touch with. Let me see. Get at, get off, look forward, figure out, get in, get off, get out. Excellent. Yes, those are all great examples of different phrasal verbs. All right, so we're going to do a little to wrap up the class. Wrap up es como terminar la clase. To wrap up, vamos a decidir si es un slang, idiom o phrasal verb. Yo tengo 3 cajitas aquí. Ustedes me van a decir si es un slang, si es idiom o phrasal verb. All right? So, number 1, to be hangry. To be hangry or hangry. Is this slang? Is this an idiom or a phrasal verb? Hangry. Hangry. All right. Y si no sabes qué significa esta expresión, no te preocupes, voy a decirles. So to be hangry. Yes, Richard, that would be an example of an idiom. So to think out of the box. Es como ser como un poco más creativo. Okay, so to be hangry. Cariabe says this is slang. Says number 1 is slang. All right. Iowa says this is an idiom. Yes, Ingruja, this is an expresión, pero ¿qué tipo de expresión? ¿Es jerga? ¿Es un modismo? ¿O es un phrasal verb? Cuéntame. Un idiom. Okay. I think I tricked you guys. Number 1, this would be slang. Hangry is slang. Yo creo que tal vez se confundieron con el to be. Sin embargo, hangry, la palabra hangry es slang, es jerga. Eso es como tener tanto hambre que te da mal genio. So, it's to be so hungry, you're angry. So, to be hangry is slang. Okay, number 2.
Number 2, shop around. Shop around. Slang, idiom, or phrasal verb. Okay, Gruja says this is a phrasal verb. Kariabi says phrasal verb. All right, let's see. Okay, Mid For Real says this is a phrasal verb. Number 2, Carlos says phrasal verb. And you guys are correct. Very good. Wendy, excellent. Number 2 is a phrasal verb. We have the verb shop. Tenemos el verbo shop, como comprar. Around, la preposición around. So shop around es como visitar varias tiendas antes de comprar. To shop around. And number 3, you guys got it. Adolfo Julian, very good. Cariabe, excellent. Number 3, en Grujo, yes. This is an idiom. This is an idiom. When pigs fly. No estamos hablando de un puerco literal que está volando en el cielo, sino es para decir que algo es algo es como imposible. Ya sabemos que los puercos nunca van a volar, entonces eso es para decir que es imposible, algo es imposible. Entonces, yo podría decir, one day I hope to go on a date with Bad Bunny. Well, my friends could say, yeah, when pigs fly. Entonces, si yo digo que yo quiero ir a una cita con Bad Bunny, por decir, mis amigos podrían decir que, yeah, when pigs fly. Eso es imposible. Eso nunca va a pasar. So, exactly. It is an idiom. All right, guys. Well, that concludes our class today. I hope you guys all learned some new expressions. Espero que ustedes aprendieron algunas expresiones nuevas aquí en clase conmigo. Recuerda que voy a subir esta clase después para que ustedes puedan verlo y repasar por los ejemplos. Recuerda que tenemos otra clase, la segunda clase, hoy a las 4 de la tarde, hora Colombia, a las 5 hora Eastern Time, a las 3 hora México, a las 5 hora Argentina, si no estoy mal. Pero activa tus notificaciones para que no pierdas ninguna clase con nosotros. Y recuerda que mientras tanto ustedes pueden enviar la palabra profe aquí en los comentarios para recibir más información sobre el curso de Open English. Envía la palabra test también si quieres tomar una prueba de inglés gratis, TEST. Y nos veremos hoy en la tarde, 4. Put on your notifications. Turn on those notifications. I will see you guys in a little bit for our second class, vocabulary class. All right, take care, guys.